familia. Los invitamos en este momento que si se encuentran en sus casas y se encuentran sentados, que nos acompañen en estas alabanzas que vamos a estar entonando, y que Dios los siga protegiendo y que Dios los siga guardando, y los amamos en Cristo y espero que se encuentren bien. Amén. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Somos rebelde, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Y toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime.
Hermanos, el Señor me los bendiga. Estamos una vez más transmitiendo la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes que nos están recibiendo en sus casas. Queremos dar un saludo a Iglesia Filadelfia. Amamos a nuestros hermanos, los extrañamos. Hay momentos en que necesitamos del saludo, del abrazo, pero esperamos en el Señor que pronto nos permita poder congregarnos, pronto podamos estar ya reunidos adorando a nuestro Dios. Por lo tanto, y en este momento, gocémonos en lo que el Señor nos ha dado. Saquemos la mayor ventaja por todas esas cosas maravillosas que hemos podido restaurar en nuestros hogares, por el tiempo que Dios nos ha dado para participar como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos. Sigamos aprovechando el tiempo desde esa forma. Amén. Quisiera compartir en este momento el tema la santidad de Dios y la integridad del hombre. Repito el tema, la santidad de Dios y la integridad del hombre. Hablar de santidad de Dios y hablar de integridad de hombre a la vez es un contraste, pero nuestro Dios busca que nosotros como hijos de Dios, y busca hombres que estén comprometidos con Él en su porte, en su comportamiento, en su manera de vivir, en la santidad, en una imitación de una vida que sea similar a los atributos que nuestro Dios tiene. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la presencia de nuestro Dios, del cuidado que Dios puede tener con nosotros. Pero hoy vamos a tratar el tema la santidad de Dios y la integridad del hombre. Vamos a mirar cómo las dos tienen que entrelazarse, cómo los dos temas tienen que ir de la mano para que como iglesia nosotros seamos una iglesia sin mancha y sin arruga. Nuestro Dios espera que la iglesia de Cristo sea compuesta por hombres y mujeres que viven en la santidad, que viven en el cuidado de nuestro Dios. Amén. Así que los voy a invitar que me ayuden a leer en la palabra del Señor en el Salmo 15. Por favor, si me ayuda. Vamos a leer Salmo 15, versículo 1 al 5. La palabra del Señor dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, la santidad de nuestro Dios hace imposible, y quiero que me preste atención, repito, la santidad de nuestro Dios hace imposible la relación con el hombre debido al pecado que domina al hombre. Desde el interior de su alma, su mente y su cuerpo. El hombre, hermano, está viciado, está corrompido, moralmente está destruido. Esa es la condición natural del ser humano. Déjame decirte que este tipo de vida, obviamente, no puede relacionarse con un Dios que es santo. Y por ende el tema de la santidad de Dios y la integridad del hombre. Una de las razones que nosotros tenemos
para comenzar hablando de el hombre en su naturaleza, es porque es el principio en el cual nuestro Dios lo encuentra en esa condición para poderlo traer, para redimirlo y poderle dar la oportunidad de convertirse en un hombre íntegro en el cual aprenda a vivir en la verdad. Pero la condición del ser humano la podemos encontrar en varias partes de las escrituras. Varios pasajes nos hablan muy explícitamente del contexto en que el hombre nace, en el que el hombre vive. Ayúdeme por favor en el libro de los Romanos, en el capítulo 1. Veamos entonces, hermano, Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando leemos esta lista de carácter, de actitud del ser humano, entendemos obviamente el por qué este tipo de vida, este estilo de vida va a carecer de algún elemento que le pueda permitir estar o permanecer delante de nuestro Dios. Una vez más, porque la santidad de nuestro Dios, que es la que vamos a estar mirando un poquito más adelante, le impide, no le permite tener relación con un hombre, con un individuo donde el pecado es su característica de vida. Quisiera que nosotros pensáramos y llegáramos a un momento para entender por qué nuestro Dios no puede tener relación con un hombre con esta semejante actitud, con este semejante estilo de vida. A través de las escrituras nosotros vamos a encontrar acentuada y puntualmente la santidad de nuestro Dios. Uno de sus atributos, en primer lugar, está atribuida a la santidad. Ahora, no es el más importante de los atributos de Dios, puesto que todos los atributos tienen la misma importancia. Pero la santidad divina es la que mejor muestra la distinción entre el creador y la creación. Cuando nosotros hablamos de la santidad, nos da la oportunidad de poder colocar a nuestro Dios en su máxima posición, mientras que la creación está colocada, y obviamente hablando del hombre, por causa del pecado, ha degradado tanto su posición que prácticamente es nulo, sin existencia, y que no tiene una forma de tener un resultado positivo de alguna manera. Quisiera encontrar una palabra más apropiada. Su calidad moral, su calidad espiritual que tiene, le va a impedir al ser humano siquiera poder levantar los ojos al cielo y nuestro Dios poderlo mirar a los ojos. No es que nuestro Dios no pueda mirar a los ojos, y no es que nuestro Dios no pueda venir y hablar al hombre pecador. De hecho, he dicho esto varias veces: el pecado no impide que nuestro Dios rescate al hombre. Esa es la causa por la cual envió a su Hijo Jesucristo a la cruz, porque éramos pecadores. Pero lo que estoy tratando de llevarte a entender es que la santidad de Dios, hermano, es sublime. Déjame decirte que en la expresión de santidad, de la santidad divina, es tan grande, es majestuosa, es infinita, que difícilmente podemos acercarnos a descubrir esta santidad con palabras humanas. Es casi imposible no solo descubrir, sino describir la santidad de nuestro Dios. Al menos entre lo humanamente posible que nosotros podemos hacer, es que podríamos recurrir a las palabras hebreas. No soy hombre que sabe hebreo, ni mucho menos. Solamente algunas palabras por diccionario, por información buscando.
Nosotros sabemos que la palabra santidad proviene de la raíz hebrea kadosh. Lo que está detrás de esta palabra, lo que implica es, hermano, es algo que se corta para separarse, una separación, algo para apartar. Es por esta base etimológica que entendemos que la santidad divina implica estar, hermano, separado o apartado. Esto es algo que aplica también a aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que han conocido el Evangelio de Cristo Jesús, aquellos que han muerto en sus pecados y aquellos que viven para la gloria de Dios en la santidad de Él. Repito, en este caso, Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Una vez más, la santidad de nuestro Dios hace que nuestro Dios sea eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Tal es su santidad que en el cielo mismo se da la expresión de la santidad de nuestro Dios, no una vez, sino dos, sino tres veces. Quiero que me acompañen por favor al libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 al 4. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, en el cielo mismo, en el trono de Dios, si hay algo que se resalta, al menos en este pasaje de Isaías, es la santidad de nuestro Dios. Y hermano, cuando nosotros miramos a los querubines, a los serafines, mejor dicho, de acuerdo al texto, usar la palabra santo, 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 hermano, da un énfasis tremendo de esa palabra que para nosotros es tan difícil poderla describir. Pero cuando ellos hicieron esta declaración en el verso 4, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La casa se llenó justamente de la presencia de nuestro Dios, porque su santidad, hermano, lo llena, lo cubre todo. Quisiera que me acompañara y mire lo que nosotros encontramos, porque Isaías capítulo 6, verso 5, ahí enseguida, hermano, va a decir de la siguiente manera: entonces dije, hablando Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo quisiera detenerme un instante aquí. Mire el concepto que tiene Isaías. Isaías dice: bien, estoy destinado a morir, no tengo salvación de esta, en un instante va a pasar algo conmigo. ¿Por qué? Porque en el concepto de Isaías, el poder mirar, el poder ver al que estaba sentado en el trono, era el resultado de una muerte anunciada segura. Esta era la costumbre, esta era la idea que se tenía de aquel que pudiera mirar a Dios moría. No quiero adentrarme dentro de la doctrina, ni quiero adentrarme dentro del tema. Solamente quiero poner en relieve lo siguiente. ¿Por qué Isaías expresa la palabra ay de mí? Oiga, no es un hombre pecador. No es un hombre que vive en sus pecados, en deleites. No, es un hombre que ha sido llamado de parte de Dios. Es un hombre que está cumpliendo el ministerio profético que Dios le puso en un momento difícil en medio de un pueblo que está viviendo en todo tipo de pecados, pero principalmente la idolatría.
Es un hombre que se encuentra, hermano, en el favor de Dios. Es un hombre que tiene la voluntad de Dios ministrando a su vida y ministrando en su ministerio. Pero fuera de todo eso, Isaías comprende que siendo hombre, el habitar entre los hombres no le da ninguna garantía de que su vida se pudiera salvar por mirar la presencia de Dios. Pero esa es su consideración. Nuestro Dios, hermano, al verlo llamado, encuentra un hombre perfecto, encuentra un hombre santo, encuentra un hombre que es confiable y que puede estar en su presencia de él. Quiero agregar un poquito más. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, va a decir de la siguiente manera: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Quiero que preste atención, por favor, hermano. En esta dispositiva, en esta cita de 1 de Timoteo 6:16, habla de el único Dios inmortal que habita en luz inaccesible. Hermano, cuando nosotros miramos esta porción, nosotros nos damos cuenta del grado de santidad de nuestro Dios. El grado es tal que no hay manera de que nadie tenga acceso directo a Él. Qué importante es eso. La santidad de nuestro Dios simplemente, hermano, está fuera de una comprensión absoluta. Ojalá que me entienda mi definición. Repito una vez más, la santidad de nuestro Dios es simplemente algo que se escapa a la comprensión plena, al 100% comprendida por nosotros los hombres. Hermano, esto es muy, muy importante recalcarlo. Ahora, no voy a abundar en tanta y tanta escritura sobre el tema de la santidad de nuestro Dios. Porque, por otra parte, o en contraparte, mejor dicho, el hombre fue engendrado en pecado. El hombre nació en pecado. El hombre miente desde su niñez. El hombre se desarrolla en pecado, madura en pecado y muere en pecado. Así es la naturaleza del hombre. Al niño, desde que nace, hay que enseñarlo, hermano, a que no mienta. Mire, qué interesante. Repito, al niño hay que educarlo a que no mienta. Hay que enseñarlo a hacer lo correcto. Hay que dirigirlo para que no se equivoque. Hay que enseñarlo a guardar su vida en santidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza del niño le hace que en cuanto va creciendo, mienta, engañe, oculte las cosas como algo natural en él. Porque esa es la consecuencia que deja el pecado en el ser humano. Por eso mismo, no hay manera que cuando nosotros hablamos del hombre, lo podemos considerar un hombre íntegro, que pueda tener una relación con su Dios, con su Señor. La naturaleza, hermano, del hombre, obviamente está descrita en las Escrituras. El porqué del abandono de la santidad, el porqué, hermano, del abandono de la perfección, de la integridad que tenía. Obviamente son temas que usted y yo conocemos de toda la vida. Pero quiero que al menos me acompañe y vayamos al libro de Génesis en el capítulo 2, versos 16 y 17. La escritura dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, si prestamos atención, la comunión que tenía Adán con nuestro Dios era una comunión abierta, estrecha.
Había una comunión cotidiana, normal, entre la santidad de Dios y la santidad del hombre. Pues obviamente nuestro Dios lo hizo de esta manera. Pero hay una advertencia, y usted sabe la advertencia. La conclusión es esto: si comieres, ciertamente morirás. Si decides desobedecer mi dirección, ciertamente morirás. Y la historia, usted y yo la sabemos. En la historia ya sabemos que el hombre desobedeció. Ya sabemos el proceso. No vamos a culpar ni a la mujer ni al hombre. En este instante es una culpa compartida. El hombre simplemente desobedeció la voz, desobedeció el mandamiento de su Creador. Y en aquel instante, su naturaleza de santidad, de integridad que había en el hombre se perdió, adquiriendo una naturaleza distinta, una naturaleza caída y pecaminosa. El pecado del hombre, hermano, lo arrastra a vivir una vida sin freno. El pecado que habita en el hombre lo mantiene subyugado a sus deseos, a sus pasiones carnales. Quiero que me ayude, por favor, y me acompañe a esta cita. Dice, características de la naturaleza del hombre por causa del pecado. Número 1, el hombre es engañoso. Mire Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bien, desde dentro, repito, de la característica del hombre después del pecado. También es corrupto. El libro de los Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Pecaminoso desde el principio también. Salmo 15:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. Mire, hermano, si prestamos atención, dentro de esta naturaleza que el hombre tiene, y que es la que le impide tener una relación cercana a nuestro Dios, al menos en las citas mencionadas, encontramos este tipo de situación, este tipo de carácter que tiene el hombre, que su corazón es engañoso, que es corrupto por naturaleza, es pecaminoso desde el principio, es de corazón necio. Cuando nosotros miramos, hermano, este tipo de definición del hombre, tenemos entonces que tener una claridad sobre la vida que usted y yo debemos de tener. Porque como dije hace un momento, en el principio, hermano, no fue así. Si nosotros vamos a la Escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice la Escritura de esta manera, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice la Escritura que Él nos hizo a imagen, conforme a nuestra semejanza. Déjame decirte lo siguiente. Cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, formó al hombre y a la mujer con atributos semejantes a los de la deidad, con atributos que resaltan la persona de nuestro Dios, que resaltan la persona de nuestro Señor Jesucristo. Repito una vez más, cuando nos hicieron o cuando nuestro Dios nos hizo a imagen conforme a nuestra semejanza, colocó en nosotros atributos que tenían que ver con la santidad, con la justicia, con la misericordia, con el perdón, con el amor.
Todos esos atributos que caracterizan a nuestro Padre son los mismos atributos que puso en el corazón del hombre. Recuerde, estamos hablando de un hombre santo, perfecto en el principio. Y así es como nos formó, que el pecado destruyó, que el pecado trajo, hermano, una terrible condición al ser humano. Hermano, no podemos ya cambiarlo. Pero en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él estuvo en la tierra, Él hace mención, hermano, a algo que es muy importante. Yo quisiera que me ayude a mirar lo siguiente. Mire, en la provisión de nuestro Dios, Jesús nos hace saber lo siguiente. El diablo, el que engañó a Eva, el que engañó a Adán, ha estado en el mundo desde el principio. Se conoce como el diablo, como el tentador. Se conoce como Satanás. Podemos reconocer mucha de su actividad en toda la Escritura. Pero Jesús dice una manera de él. Dice que él es un ladrón. Y que vino solo para hurtar, para matar y destruir. Ese es nuestro enemigo. El enemigo nuestro es mentiroso desde el principio. Con mentira fue que engañó a Eva. Y vuelve nuevamente Jesús y dice, hermano, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero entonces él agrega la posición de él, el favor de Dios para los hombres que le sirven, que le buscan, que han dispuesto su corazón para apartarse del mal y para vivir en integridad. Yo he venido, la mitad del texto dice así, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, qué importante es enterarnos que nuestro Dios busca la restauración de los hombres y su misericordia y amor por los hombres fue lo que obligó o fue lo que permitió ofrecer a su unigénito Hijo a la muerte, al sacrificio, a la cruz, por la salvación de nuestras almas, para rescatarnos de la muerte y trasladarnos a la vida y vida eterna. El amor de nuestro Dios ha estado siempre presente, siempre listo para restaurar al hombre. Y por ende, entonces nosotros podemos decir como el salmista dijo, hermano, ayúdeme por favor a leer. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermano, y cuando el salmista expresa esta expresión, obviamente es una pregunta, pero a la misma vez podemos transformarla en una pregunta retórica, afirmativa, llevándonos a decir que el hombre con integridad y con justicia y que habla verdad en su corazón tiene la puerta abierta, tiene el camino despejado para poder llegar a su tabernáculo, para poder llegar a su presencia. Déjame decirte lo siguiente. La integridad no es de ninguna manera un don natural. Repito una vez más. La integridad no es un don natural en el hombre. Por el contrario, la integridad es un atributo que se tiene que conquistar. La integridad, hermano, es un estilo de vida que se trabaja, que se cultiva, que se lucha cada día. La integridad es una batalla para ganar. Es una pelea diaria para vencer nuestro ego, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras palabras, nuestros deseos. Hermano, la integridad es algo que tenemos que batallarlo cada día, presentarnos aprobados cada día. Decimos, hermano, que nuestro enemigo principal para la integridad somos nosotros mismos. Repito una vez más. El enemigo número uno
para que nosotros alcancemos la integridad que nuestro Dios busca, somos nosotros mismos. La naturaleza, hermano, que nosotros debemos de entenderla como la parte que nuestro Dios nos ha dado, que nos ha entregado, es lo que a veces se nos olvida, es lo que, o quizás hasta ignoramos. Me preocupa cuando digo esto porque yo creo que todo hijo de Dios no debe de ignorar, hermano, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros necesitamos hacer y vivir para ser hombres íntegros. Pero yo quisiera que me ayudaras para que entendamos al menos nuestra naturaleza espiritual, aunque sea en algo breve. Bueno, no es tan fácil y a veces el tiempo puede alargarse tanto en esto, pero al menos vamos a mirar un poquito sobre la naturaleza que nosotros deberíamos de ya tener en nuestro corazón, en nuestra vida. Número 1, miren, nosotros tenemos naturaleza divina. Espérese, no se equivoque, no esté pensando mal antes de tiempo. Leamos el texto, el por qué uso esta frase de naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, número 1, dice que la participación divina en nuestras vidas, y repito, no es por algo, para un logro nuestro, no es por nuestros atributos humanos, no, sino es por la transformación, por la salvación que hay a través de Cristo Jesús en nuestras vidas, y que eso es lo único que ha permitido, según el verso 4 de 2 de Pedro 1, poder huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia, hermano, aquí están los deseos de los ojos, los deseos de la boca, hermano, los deseos de la mente, los deseos del corazón, los deseos carnales que el hombre tiene. Hermano, no solamente tenemos una nueva naturaleza por haber huido de la corrupción, mire, también somos una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las costumbres que teníamos anteriores, la forma de vida, el tipo de pecado que vivíamos, debió de morir cuando vinimos a Cristo Jesús. Tiene que ser parte de nuestro pasado, pero si el estilo de vida que vivíamos antes sigue siendo parte de nuestro hoy, hermano, tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber una conversión genuina para poder servir y agradar a nuestro Dios, para poder adquirir integridad. No se puede vivir con la vida pasada. Hay que vivir con nuestra vida nueva. Nuevamente, hombre nuevo, Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que esté viciado conforme a los deseos engañosos. Mi hermano, voy a decir lo que yo he dicho en muchas ocasiones. Hombres como yo, hombre como usted, que vino al Señor después de una vida de todo tipo de pecado, de todo tipo de experiencias malas, corruptas. Puedo experimentar unos pecados mayores, otros menores, pero todos nosotros que un día vinimos del pecado, ese pecado nunca ha salido de nuestras mentes. Quiero que entienda lo siguiente, y no estoy diciendo que está el pecado en nuestras mentes para vivirlo, solo quiero decir que en lo interior, en lo profundo de nosotros, ese pecado sigue ahí, guardado, esa experiencia, mejor dicho, no el pecado, sino la experiencia que vivimos, nunca ha salido de allá. De manera que cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, cuando nosotros descuidamos esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, el viejo hombre renace
Y aquello que se acumuló en nuestro cerebro por las experiencias pasadas, por el pecado que vivimos de cualquier tipo, vuelve a renacer. Por ende, nos manda y nos habla sobre una nueva naturaleza criados en Cristo Jesús. Nos habla que huyamos de este tipo de vida. Nos habla que nosotros nos olvidemos de esa pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre cada día. Cada momento es una lucha, es continua. Podemos vivir en santidad cada día de nuestras vidas, pero también cada día tenemos que aprender a resistir al diablo, a resistir a nuestro enemigo, a huir de las cosas que nos acosan. Yo quisiera pedirte que me ayudaras con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de integridad, nosotros estamos hablando de una práctica diaria. La integridad, hermano, perfecciona. La integridad santifica. Porque cuando nos ocupamos diariamente de nuestras vidas, cuando dejamos el engaño, cuando dejamos la mentira, cuando dejamos la soberbia, cuando apartamos el amor al dinero, cuando nos mantenemos apartados de todo vicio que el hombre tiene, cuando nosotros, hermano, nos guardamos para nuestro Dios, la integridad comienza a surgir en nuestras vidas. La integridad tiene que ver con un estilo de vida que está basado en la verdad. Y la verdad, a pesar que sea sobre nosotros. La integridad, hermano, es tener acceso al trono de la gracia. La integridad es poder pasar el velo. La integridad, hermano, es poder tomar el agua de vida. La integridad nos permite, hermano, tener la oportunidad de presentar una ofrenda aceptable cada día a nuestro Dios. Cuando traemos la ofrenda que no tiene estorbo. La integridad es poder para estar en paz con nuestro Creador. La integridad nos permite tener comunión con nuestro Dios soberano y Dios absoluto. Quisiera que me ayudara y lea conmigo, por favor. Mire, Salmo 15, 1, 5. Del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Preste atención. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermano, la integridad se junta con la justicia, con la verdad, con la prudencia, con el respeto, con el bien. La integridad no pronuncia juicio ni condenación. La integridad te hace ser clemente, piadoso, misericordioso, perdonador. La misericordia, añadida a la integridad, forma el carácter de hombre, de mujer, temeroso de Dios, que vive cada día para agradar a su Dios. No presta atención al ojo del hombre. No presta atención al daño que el hombre le puede hacer. No presta atención a los males que puedan venir a su vida. Porque su vida de integridad le permite confiar 100% en el Dios que ha creído.
El íntegro teme al Señor y practica la verdad, aún en contra de sí mismo. Quiero terminar con esto, de esta manera. Cuando nosotros actuamos con integridad con los hombres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la gente común, tu integridad, mi integridad, debe representarse con luz, como sal para la tierra. La integridad debe ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para cada palabra, para cada acción, para cada reacción. Quiero decirte lo siguiente, hermano, el Hijo de Dios no engaña a su hermano, no le saca provecho. El Hijo de Dios prefiere perder él antes que su hermano. El Hijo de Dios puede dejar de comer él para darle de comer al hambriento. El Hijo de Dios se quita la chamarra para pasar frío, para mitigar el frío de su hermano. El Hijo de Dios no le niega pan al que se lo demanda. El Hijo de Dios es proveedor, no solamente para su casa, y aún ciertamente, como dice la Escritura, primeramente a los de la casa, pero también puede extender su misericordia, la provisión que Dios le ha dado a otros. La integridad no permite que guardes rencor. La integridad no permite que guarde raíces de amargura en el corazón. La integridad nos hace libres, porque nos hace andar en la verdad de nuestro Dios. Esa integridad, hermano, es lo que nos permite tener la comunión que tenemos con nuestro Dios, porque la santidad de nuestro Dios solamente tiene comunión cuando el hombre en su santidad, en su integridad, en el estilo de su vida, puede compenetrarse con el dador de la vida. Te insto en que vivamos una vida de integridad, que busquemos vivir a la verdad cada día, no engañándonos, no pretendiendo cosas, sino viviendo con realidad, con honestidad delante de nuestro Dios. Tú que me escuchas, quiero presentarte a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Tú que estás viviendo en ese estilo de pecado, en ese estilo de vida, que lo normal es el adulterio, que lo normal es la borrachera, que lo normal es vivir sin cuidado de nada. Necesitas arrepentirte de tus pecados para que traigas paz a tu corazón. Aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel murió, el que resucitó de entre los muertos, hoy te dice: estoy a tu puerta y te estoy llamando. Estoy hablando a tus oídos. Si tienes necesidad de salvación, abre tu corazón para que nuestro Señor entre a tu vida, perdone tus pecados y te reciba como su Hijo. Recíbelo como Señor y Salvador. A mis hermanos en la iglesia, voy a orar por usted. Permítame, por favor, hacer esta oración. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Dios mío, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Yo te pido, Señor, por tu pueblo que siga guardando su vida en santidad. Te pido, Señor, por tu pueblo, Dios mío, que se aparte de todo pensamiento carnal, humano, pecaminoso, que de pronto llega a nuestros oídos, a nuestras mentes, o llega a nuestros ojos, o llega, Señor, cercano a nosotros. Guárdanos, Dios mío, líbranos. Porque como todo hombre seguimos necesitando de tu cuidado, de tu protección. Ayúdanos, Señor, a seguir manteniéndonos en la santidad tuya, en el cuidado tuyo, para honrarte, para glorificarte en todo cuanto nosotros hagamos. Padre, bendice, Señor, esta palabra y bendice a mis hermanos y a mis amigos
que lo están compartiendo. Hermanos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su atención.